En la asamblea nosotros tenemos como miembros de junta directiva la obligación, yo diría, que de rendir cuentas. El propósito superior del grupo es mejorar vidas con energía sostenible y competitiva. De acuerdo. Y uno podría decir que en ese propósito superior se ve reflejado en las cifras que mostramos. Esa cifra va a tener una destinación que le va a mejorar la calidad de vida a colombianos, a ciudadanos, en América Latina. Hay un tema que me parece importante y es el DI, diversidad, equidad e inclusión. Para mí lo más importante es el talento humano. Por ejemplo, podemos decir que si lo mostrábamos en la asamblea, que no hay una diferencia salarial entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en la página cambiamos para que personas con discapacidad puedan entrar a la página. Eso va a tener un impacto que eso uno no se imagina. Estoy en un lugar que está generando cambios y eso me hace feliz. En Grupo es Mejor, el video podcast del Grupo Energía Bogotá. Conoce todo lo relacionado con el sector energético, la sostenibilidad y cómo el trabajo en equipo impulsa el futuro de la energía y el desarrollo del país. En Grupo es Mejor. Hola, bienvenidos a En Grupo es Mejor, el video podcast del Grupo Energía Bogotá. Hace poco, las empresas del sector hicieron su Asamblea General de Accionistas, donde en la Asamblea General de Accionistas se rinden cuentas sobre qué es lo que ha hecho la empresa, cuánto dinero ha invertido, cuánto dinero ha ganado, cuáles son los dividendos que se van a repartir. Nosotros hicimos esa Asamblea General de Accionistas y ahí destacamos la importancia del gobierno corporativo. Un gobierno corporativo sólido, precisamente por esos miembros que hay en la Junta Directiva. Hoy tenemos una invitada que es una miembro de la Junta Directiva, es una de estas 4 mujeres que hacen parte de la totalidad de los 9 miembros de la Junta Directiva, y se trata de Silvana Habib. Ella ha sido vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, presidente de la Agencia Nacional de Minería, ha sido directora del sector privado de Presidencia de la República y es la actual vicepresidente legal de Recursos Naturales de Colombia. Ella es abogada especialista en gestión pública de instituciones administrativas y sectores regulados, y también tiene un magíster en Derecho de la Empresa y Negocios Internacionales, con más de 18 años de experiencia en cargos directivos de entidades del sector público y privado, en las que ha liderado y concretado proyectos con impactos sectoriales en asuntos de innovación y relacionamiento. Silvana, es un honor y gracias por acompañarnos acá, y la felicito por ser parte de esta Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá. Bueno, primero darte las gracias por invitarme a este podcast. Me ha vuelto fiel oyente de tu podcast, el podcast del Grupo de Energía. Creo que es una buena forma de enterarnos también lo que hace el Grupo de Energía, que se enteren todos sus grupos de interés. Entonces te felicito por este espacio. ¿Qué hacemos en la Asamblea? En la Asamblea nosotros tenemos como miembros de Junta Directiva la obligación, yo diría, que de rendir cuentas, que es una de las líneas de un gobierno corporativo, rendir cuentas a los diferentes grupos de interés, especialmente a los accionistas. Y nosotros en esa asamblea lo que hicimos fue reportar cómo la Junta ha venido viendo o ha venido haciéndole seguimiento más bien al fortalecimiento del sistema de gobernanza que tiene el Grupo de Energía. Que es un sistema de gobernanza, también se llama gobierno corporativo. Es establecer todas esas políticas y procedimientos y niveles de toma de decisión y controles que tiene el grupo empresarial y que tiene el grupo de energía y el grupo empresarial, y decir cómo vienen funcionando, cómo se vienen mejorando, cómo se vienen poniendo a tono con los estándares internacionales, y yo diría más bien cómo cada día son más transparentes para que los conozcan los diferentes grupos de interés. Entonces, ¿qué dijimos? Empezamos a contar cómo está el gobierno corporativo actual del Grupo de Energía, que tienen las mejores prácticas, uno podría decir, internacionales, y la del país también, y cómo la Junta Directiva tiene que ser un aliado para que ese gobierno se fortalezca y funcione. Entonces contamos cuántas sesiones de Junta hubo, cuántos comités, qué documentos corporativos, que más adelante te cuento, se mejoraron, y a qué llevó eso. Entonces uno a veces, a mí me gusta poner muchos ejemplos, a veces uno empieza a contar cómo le fue a una empresa, cualquier empresa, de los estados financieros, y uno cree que son cifras que salen de la nada. Uh-huh. Y esas cifras verdaderamente salen de políticas, de un buen gobierno corporativo fuerte, transparente, y de unas políticas de sostenibilidad de cualquier empresa. Entonces, detrás de eso uno no solamente cuenta cifras, sino cuenta todo lo que hay detrás para lograr una historia. Sí. Me parece importante lo que aquí Silvana nos menciona, y es el gobierno corporativo. O sea, es una especie de auditoría que tiene la empresa
finalmente en todas sus actuaciones. Uno ve esas cifras y uno dice, generaron en EBITDA tantos millones y eso pues en mercados internacionales es súper importante y finalmente los inversionistas pues a la hora de tomar una decisión se basan en un EBITDA que ahí en pantalla lo vamos a mostrar porque pues nos enorgullece tener ese EBITDA. Pero ese EBITDA no se hace solo, o sea, no se hace porque el financiero tiene una buena labor, se hace porque ahí Silvana lo menciona, hay unas políticas, sobre todo en los temas de sostenibilidad. El propósito superior del grupo es mejorar vidas con energía sostenible y competitiva. De acuerdo. Y uno podría decir que en ese propósito superior se ve reflejado en las cifras que mostramos. Claro que sí, claro que se ve reflejado y yo particularmente pienso que en estos momentos en el mundo cualquier negocio, cualquier empresa ha tenido que cambiar su modelo de producción, que es hacerlo sostenible. ¿Y qué significa unas políticas de sostenibilidad? Pensar no solamente en lo financiero, sino en cómo son esos procedimientos para llegar a esos resultados, a ese fin, y aparte de todo, cómo agrega un valor adicional a la sociedad. Entonces, si uno ve lo que ha hecho el grupo de energía, que empieza, uno piensa ordenando la casa, ordenando la casa quiere decir un proceso de transformación en cuanto a ser más transparente cada día, a rendir cuentas mucho más fáciles y después de eso, bueno, de manera alterna, establecer políticas de sostenibilidad. ¿Y cómo son esas políticas de sostenibilidad? Cómo lo que yo hago le llega y le genera impacto a las sociedades. Que nosotros le respondemos desde el grupo de energía a la ciudadanía y al país y también tenemos presencia en Latinoamérica, entonces tenemos mucha responsabilidad y parte de eso es cómo tengo una política, primero, que me ayuda a desarrollarme en el entorno, a entender el entorno, cómo tengo una política que respete en toda la cadena los derechos humanos, ¿sí? Y cómo yo, las inversiones que hago, que las inversiones que ya sean voluntarias o obligatorias, las estudio y son inversiones que van a cambiar vida. Entonces, yo sí pienso que esa cifra se ve reflejada porque a la larga esa cifra va a tener una destinación que le va a mejorar la calidad de vida a colombianos, a ciudadanos, en América Latina. Pero a los grupos de interés. Y obviamente nosotros le respondemos a los accionistas, como junta y como grupo de energía. Entonces, y accionistas también velan porque su activo sea un activo que se mantenga en el tiempo y sea sostenible, y eso sea a través de un gobierno corporativo fuerte y unas políticas de sostenibilidad. Y ahí es importante porque, pues, si uno mira la mandala o esa torta de accionistas también que uno tiene, pues, digamos, no son pocos los accionistas, o sea, cuando tenemos fondos de pensiones le estamos respondiendo a las personas, o sea, es el patrimonio, es lo que yo ahorré toda mi vida para mi pensión, pues ahí me están respondiendo a mí. Pero también hay unos accionistas minoritarios que pues también dicen, bueno, yo invertí $1 milloncito, lo que sea, a esos también se les responde. Y de igual manera, porque ese milloncito para ellos significa lo mismo que el gran, claro, el que tiene un número mayores de acciones, un porcentaje grande. Y creo que las políticas no hacen esa diferencia. Es como de sostenibilidad y de gobierno corporativo. Eso es importante decirlo, que favorecen a todos, a los diferentes accionistas. Hay un tema que me parece importante y es el DI, diversidad, equidad e inclusión. Sí. O sea, que uno a veces dice, bueno, eso se volvió como una moda en las empresas, porque todos dicen somos sostenibles, tenemos políticas de diversidad, equidad e inclusión. ¿Cómo uno podría decir que el Grupo Energía Bogotá se diferencia en eso y cómo la Junta Directiva hace y exige a sus trabajadores, en este caso pues a nosotros, de que eso sí realmente se esté aplicando y que no sea simplemente como un greenwashing, como dicen por ahí, y que de verdad simplemente muestran algo bonito, pero no lo están aplicando? Esas son de las cosas que me tienen muy feliz de estar en la Junta Directiva del Grupo de Energía, porque si bien uno como miembro de Junta tiene responsabilidades que están concebidas en estatutos, en normas, uno también tiene que llegar a aportar y mejorar. Aquí encuentra uno que hay una base muy sólida en cuanto a esas políticas y que se ha vuelto como parte del ADN, ¿sí? Porque uno habla, entonces siempre en las juntas van a mostrar los resultados, pero detrás de eso, ¿qué hay? Entonces, el talento humano, ¿cómo está conformado? Entonces, siempre se explica, bueno, se hace el tema de diversidad, de cuál número de mujeres, directivos. Entonces, ¿eso qué hace? Que nos permite ver a la Junta. Ya con ese, uno a veces cree que no, pero solo tener las cifras es un avance en las compañías, a veces ni se tiene. Entonces, ¿qué hace? Que como Junta veamos esas cifras que nos permiten decir, tenemos que mejorar ya, por ejemplo, se está mejorando el número de mujeres, pero ¿qué mujeres están en cargos directivos? Por ejemplo, podemos decir, que lo mostrábamos en la asamblea, que no hay una diferencia salarial entre mujeres y hombres. Entonces,
ahí se hace ver que sí es competitivo el trabajo de las mujeres. O sea, no es simplemente por cumplir una cifra. Exactamente. Entonces, en tema de diversidad, lo podemos ver y se le hace seguimiento y se presenta, por ejemplo, se abren los informes y se presenta cómo se está midiendo y nuestras metas. Entonces, uno en la junta lo que hace es, si no se llega a cumplir, ¿qué pasó con esto? ¿Qué medida está tomando? O sea, no es verdaderamente, no son mensajes, es aquí verdaderamente sí hay una política. Y estresa tanto el que tiene el responsable de cumplir esa política como cualquier indicador financiero. Bueno, queremos que lo estrese tanto como mostrar que cumplió un indicador financiero. Eso llega el momento. Pero sí se vuelve importante cuando da el resultado de cosas, de ese tipo de cosas. Por eso, aquí voy a aprovechar para hacer una cuña y voy a invitar a Silvana a que visite la página web. Yo sé que pues ustedes a veces la visitan frecuentemente, pero quiero que la mire con este ojo y que nos ayude también. Miren, nosotros... pues obviamente comunicaciones está bajo la sombrilla de sostenibilidad y eso es importante que también lo sepan, como que cuando ustedes auditan y cuando ustedes exigen, pues eso también se ve, porque por ejemplo nosotros entonces en nuestro trabajo que hacemos también decimos, vea, el tema de comunicaciones es importante no solo pues por lo que uno puede hacer en un podcast o demás, pero por ejemplo en la página cambiamos para que personas con discapacidad puedan entrar a la página y hoy en día eso es clave porque no simplemente lo decimos sino que lo hacemos. O sea, eso pero es has tocado dos puntos importantes y uno, comunicaciones a mí me parece que es clave para cualquier política y sobre todo una política de sostenibilidad, porque casi que es, y en este mundo en que nos estamos moviendo que todo tiene que tener una razón de ser y como un porqué, y comunicación le aporta eso a tener una política de sostenibilidad y cómo le está llegando a la gente y cómo está transformando el papel o qué es lo que hace. Claro, entonces a veces las mismas empresas tienen una política que ni siquiera sabe a qué le están apuntando. A mí me ha pasado que tiene una política, pero eso aquí ayuda. No, es para cumplir o es para algo. Comunicaciones incluso le hace entender a la organización, a toda la organización, para que esa política y cómo estamos llegando a la meta. Entonces, comunicación me parece clave en sostenibilidad, en cualquier política de sostenibilidad. Y otro punto que tocaba es que uno a veces dice, bueno, ¿será que la política se queda solo ahí? Yo tengo una política de cómo voy a ser más inclusivo, voy a tener más equidad, pero no establezco esas líneas de acción que son necesarias para quitar barreras tan sencillas. Entonces eso necesita un trabajo mucho más abajo de ver es cómo yo logro, ¿sí?, que la gente no se sienta frustrada, ¿sí?, o cómo yo los oigo. Entonces entender y empezar a tener comunicaciones con esos grupos. Como digo, no tanto digo yo que hay que tienen que incluir. Entonces eso que tú estás diciendo de mejorar la página web, eso va a tener un impacto que eso uno no se imagina. Sí, entonces, que uno a veces no lo dimensiona. Entonces ahí es bajar ese tipo de políticas. A veces se queda simplemente, que yo digo que todos los decimos, y más las mujeres sobre todo, es que no nos vean como un número, que eso como que no. Sí, uno lo siente también cuando dicen estamos el 30%. Bueno, ¿eso qué significa? Sobre todo, otra cosa importante que también vemos en los procesos de selección, tanto para el tema de equidad de género y diversidad y para todo el tema de permitirle a las personas con discapacidad que accedan. Entonces, en el tema de selección, los procesos de selección, también en el grupo hemos visto, incluso hay un comité de talento humano e innovación que permite ver, porque eso hace una empresa sostenible, cómo es todo el proceso de selección del capital humano e incluso de sucesión de ese capital humano por la sostenibilidad del grupo, pero desde el inicio de ese proceso que las políticas sean inclusivas. Entonces, es bien retador como miembro de junta, y yo creo que si uno oye todas las conferencias que se dan ahora de junta y de capacitar a los miembros de junta, es como usted, aparte de velar por los indicadores de una junta y de ver que se cumplen los indicadores financieros, tiene que aportar algo para que la empresa sea sostenible. Y entendiendo la política de sostenibilidad, ya sea con estándares internacionales, los nacionales, o como digo yo, los que se acomodan a cada empresa, que pues tampoco es copiar por copiar. Y eso es importante, y por eso es que pues el propósito superior no se queda solo, porque pues uno diría es pues importante tener cifras y tener rendimientos financieros, pero eso tiene que ir acompañado de una empresa sostenible, o sea, que demuestre que sus operaciones en Perú, en Brasil, en Guatemala y en Colombia son sostenibles. De hecho, eso es otro gran reto que teníamos como junta, y hemos ido avanzando en ese reto, y es que esas políticas que tiene el grupo de energía, todo el tema que cuando hablo de políticas de gobierno corporativo, son políticas que van desde el código de gobierno corporativo, todas las políticas éticas en contratación en contratistas, bienes de servicio, en todo.
no se queden solo acá en el grupo, sino en sus filiales. que en sus filiales y en donde hay participación, donde el grupo tiene participación, que los miembros de junta lo transmitan. Porque tener unas políticas estandarizadas y que se le vea que en realidad tiene un impacto superior le da más solidez a ese sistema de gobernanza. Ustedes no sabían, y Silvana Javid no solo es miembro de la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá, sino también ella es presidente del Comité de Auditoría y Riesgos de esta junta y también es presidenta del Comité de Gobierno Corporativo. Sí, o sea, sostenibilidad. Aquí sí entiendo, tiene temas de sostenibilidad, tiene temas de talento y tiene también temas de ética y cumplimiento. O sea, son temas que en los temas de sostenibilidad y lo que hemos hablado de gobierno corporativo son temas que van de la mano. Sí, talento está en otro, los comités que hay, uno financiero de inversiones, hay uno de talento e innovación, Que es esta parte. pero sí, claro, se tiene que ver, y está donde estoy de auditoría y riesgo y comité de gobierno cooperativo y sostenibilidad. Y eso es muy interesante porque uno dirá, pero si está en la junta, comité. Estos comités permiten apoyar a la Junta porque ahí los temas se van Como los temas uno a al uno. detalle, Claro. al detalle y a revisar para cuando ya se llegue a aprobación de la Junta, la toma de decisiones sea mucho más fácil, porque el comité lleva los aspectos que se analizaron desde tipo legal, de financiero, pero también el tema, incluso a veces un tema reputacional, un tema de impacto social. Entonces se lleva esa O sea, ya se estudian primero en el comité y después se llevan allá. exactamente. Y ahí voy porque pues voy a cambiar un poquito de tercio aquí. Ya hablamos de los temas de gobierno corporativo y obviamente pues tenemos que hablar de la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá. Pero hay un punto y es que Silvana, pues yo he visto que la he seguido en estos últimos días antes de entrevistarla como en redes sociales y veía que usted también se ha metido como por los temas de educación y es educación en estos sectores, en estos temas de riesgos, en estos temas también de gobierno corporativo. Tengo entendido que hoy está participando en un diplomado, ¿sí? Sí, me han invitado. Ajá. Me apasiona de verdad mucho el tema de por fortalecer el gobierno corporativo. Yo digo que en cualquier empresa o en cualquier emprendimiento que uno tenga, O incluso instituciones, la estructura es clave para la sostenibilidad. Entonces me han invitado en un programa, se me olvida si es diplomado o si es, creo que es maestría, no me vayan a dar, maestría, en la Universidad de los Andes, en la Escuela de Gobiernos, me invitaron a dar una charla sobre cómo había sido mi experiencia como funcionaria pública en una Es que eso, allá tan voy. difícil. Exactamente. Allá voy Sí. porque cuando leíamos ahorita un poco que yo decía o sea, nuestros miembros de junta tienen unas calidades técnicas importantes y esas calidades técnicas pasan por haber estado en el sector público y privado. Y ese sector privado a veces es miedoso porque uno dice, ¿trabajo allá o no trabajo? ¿Será que si yo trabajo allá me meto en problemas? Hoy en día la gente, incluso muy profesional, que va y se especializa afuera del país, regresa y le da un poco de temor estar en el sector público. Mucho. ¿Cierto? Y parte de mi papel era era hablarles a personas que, como yo, nacen con esa vocación al servicio público y que es una frustración cuando uno no puede hacer lo que lo apasiona. Ahora estoy en el sector privado y igual me lo gozo mucho porque la experiencia que he tenido el público sirve, es que la relación entre privado y público es permanente para poder desarrollar cualquier proyecto. Pero en ese caso era decirle cómo si uno tiene en cualquier entidad, y en la que yo estuve, que era una entidad bien compleja, tener un gobierno corporativo fuerte y una política ahorita le damos de cumplimiento, hace que tu vida, como digo yo, sea más tranquila. Porque cuando tú tienes los procesos transparentes en toda la toma de decisiones, o sea, en todo lo que tú tomas decisiones, son procesos transparentes, y tienes una rendición de cuentas abiertas a todos, es muy fácil que midan tu gestión, ¿sí? Y es muy fácil cuestionamiento. ¿Por qué le tienen miedo los que vienen, y con toda razón, a ejercer el cargo público? Porque son miles de organismos de control encima, entidades muy grandes, entidades a veces que uno no tiene todo el control desde la cabeza, entonces uno va creando procesos y va creando el modelo que hay ahorita de gobierno corporativo internacional, incluso nacional, que son normas de la Superintendencia de Sociedades o de la función pública, y las va adecuando, y eso te permite hacerle seguimiento a todos esos procedimientos. Entonces, Y eso era lo que veían en el diplomado. Claro, O lo que están viendo en la maestría, en la charla. claro, que yo es. les decía, uno tiene que llegar primero y tiene que saber, para mí lo más importante es el talento humano, empezar a identificar. Entonces, a mí ¿quién es? Si alguien que es bueno para algo está en el sitio donde tiene que estar, porque eso a veces frustra mucho a la gente, ir formando, porque eso hace que la gente se motive.
y contarle mucho a la gente lo que va a hacer en la compañía. Eso hace que reme para el mismo lado. Y lo otro, establecer gobiernos corporativos en todo. Por ejemplo, si uno quiere hacer una transformación digital, crear un gobierno corporativo para esa transformación digital. No con solamente las cabezas, sino con toda la gente que trabaja, pues digo yo, con el equipo de trabajo, y más con lo que se quedan en las entidades cuando uno se va, porque uno es, cuando está a cargo pasajero. Y que ellos sean lo que yo decía, defiendan esos procesos, porque están defendiendo incluso el futuro del lugar donde trabajan. Entonces yo decía, cuando uno arma eso y después de eso arma un tema de cumplimiento muy fuerte, que aquí lo tenemos en el Grupo Energía, que es un canal ético, y que el ciudadano sepa dónde quejarse cuando no hay una conducta que se adecue a la ley o que sea poco transparente, y que ese tratamiento se le dé a ese canal, a esas quejas de una forma transparente, eso le da mucha tranquilidad al ciudadano. Por ejemplo, a los dos, o sea, tanto al ciudadano como al empleado. Como al empleado. Para mí era una felicidad porque pues yo era cualquiera que esté en un cargo público es muy cuestionado. Entonces, cuando uno tiene una queja, uno dice que, bueno, tramítenla, que yo, sí, buenísimo. Acá en el comité, por ejemplo, auditoría y riesgo, participa el auditor interno, el oficial de cumplimiento, el revisor fiscal, y el oficial de cumplimiento, revisamos cómo ha sido ese manejo de quejas en el canal ético, porque eso mide mucho dos cosas en cualquier institución o organización, y es qué está pasando, cómo están viendo a la organización, y incluso educativo, qué quieren saber de cómo controlan a la administración. Entonces, eso me sirvió mucho. Yo implementé un canal ético en la entidad pública cuando no estaba de moda, pero era por mi tranquilidad. Y me sentí muy cómoda con eso, y poder hacer cosas que son disruptivas y que son cuestionadas. Entonces, procesos de digitalización, que son datos abiertos. Entonces, eso es importante. Claro, entonces por eso me invitan, y entonces yo trato en mis charlas de motivarlos a que tengan como que se apasionen del gobierno, de trabajar y de ser impulsores de un gobierno corporativo. Bueno, hablemos un poquito para no irnos así sin conocer a una de nuestras miembros de junta. ¿Quién es Silvana Javid? ¿Es vallenata? O sea, por ese acento. Sí, yo soy de Valledupar. Muy feliz de ser de Valledupar. ¿Le gusta el vallenato? Me gusta el vallenato, sí. Me gusta bastante. Voy al Festival Vallenato. O sea, y este año es importante porque es el homenaje a Omar Geles. A Omar Geles. Voy al Festival Vallenato, me vine hace mucho tiempo a Bogotá. Siento a Bogotá como mi ciudad, en realidad, porque pues Bogotá, mi ciudad, mi casa. Mi casa. O sea, mi ciudad, mi casa. Llevo viviendo en Bogotá, mi ciudad, mi casa, más de lo que viví en Valledupar. Le tengo casi el mismo cariño. Yo en Bogotá la quiero muchísimo, y por eso me hace tan feliz estar en el Grupo Energía Bogotá, porque siento que estoy dando con mi trabajo parte de lo que me ha dado Bogotá a mí. Soy abogada, apasionada con el servicio, ya sea público o privado. ¿Pero qué le apasiona más? ¿El sector privado o el sector público? A mí me apasiona donde estoy, porque estoy ahorita en lo privado, pero estoy en el Grupo de Energía de Bogotá, como en la Junta, que puedo también hacer eso. Y sí, es que ahorita que estoy en el privado, estoy trabajando en un proyecto que va a tener mucho impacto en lo social. Entonces, y al final eso también termina siendo servicio público. Exacto. Entonces yo ahí sigo desarrollando esa pasión que tengo. Si uno pues preguntara cuáles son esos retos que tendría el grupo para llegar a un nivel de excelencia. Yo creo que hoy en día pues tenemos un nivel de madurez importante, pero siempre uno recorre un camino y seguimos recorriendo este camino, a pesar de que es una empresa que tiene 128 años, pero por ahí seguimos. ¿Cuáles son esos retos que uno dijera? El mayor reto, y lo que vemos también en las juntas y en los comités, yo creo que es el reto que están teniendo en instituciones como el Grupo de Energía, y es el Grupo Energía no puede decir que presta un servicio vital para el desarrollo económico de un país y para el desarrollo de educación de todo, es energía. ¿Sí? Y lo que estamos viendo ahora es cómo nosotros nos preparamos para los cambios que pueden darse, tanto en Colombia como en el mundo. Entonces eso nosotros lo hacemos a través de midiendo los riesgos. Entonces uno viene riesgos geopolíticos, riesgos de país, y uno viene trabajando cómo el grupo no se queda atrás y está preparado para esos grandes cambios. Yo digo que estamos en el momento más de cambio del mundo, y Colombia no se queda ajeno a esos muchos cambios. Y es ser sólido, mantenerse sólido, estructura sólida, seguir manteniendo esa transparencia ante los ciudadanos y prepararse para lo que viene, para estar preparados para ser un jugador, como está haciendo el Grupo de Energía, tanto en Colombia como en América Latina, seguir siendo un jugador importante. Y que en este gran desafío que tienen, que es el abastecimiento energético o la seguridad energética en el mundo y en el país, el Grupo de Energía se destaque porque se preparó para los grandes
desafíos que vienen. Y un consejo importante que usted le daría a cada uno de los miembros del grupo, o sea, esos 2,000 y pico de trabajadores que tenemos en Bogotá y Latinoamérica. Un consejo importante que yo lo tomo todos los días también, porque a veces no es tan no todos los días se levanta uno con el mismo ánimo. Es verdad. Entonces, Depende del clima. Depende del clima y depende de todo lo que uno ve, que no es tan fácil en estos momentos, lo que pasa en los medios y todo. Me levanto que cuando uno se levanta sabiendo que está trabajando genera, en una institución que genera cambio en el país y que siente que está cambiando el país y que ayuda a que, por ejemplo, los niños se eduquen, que se muevan los carros o que coman las familias, que tengan gas en su casa. Yo creo que eso uno dice, estoy en un lugar que está generando cambios y eso me hace feliz. Y se siente uno como un soldado que va a estar, y se acuesta y dice, deber cumplido. Sí. A mí me pasa mucho eso, no quiere decir que no haya días que no sean difíciles. No todos los días son motivantes. No son motivantes, pero cuando uno siente que trabaja en el Grupo de Energía Bogotá, que es una entidad reconocida en el país, incluso en Latinoamérica, en el mundo, entonces uno dice, estoy en una empresa súper importante, una empresa, yo como miembro de junta que está trabajando por ser cada día mejor, eso creo que les puede ayudar a levantarse todos los días. Ese es un buen concepto. Sí. Más que tranquilo, contentos de lo que hace. Sí, porque pues la idea es que uno esté acá motivado y no esté simplemente calentando el puesto. O sea, que uno se levante simplemente porque me tocó y porque pues obviamente todos necesitamos recibir un salario. Siento que esa es la realización del ser humano, cuando tú te sientes motivado y no estás calentando puesto. Silvana, ¿le gustan los perros? O sea, ahorita cuando estaba viendo el chat, cuando estábamos invitando a Silvana, vi que tiene un bulldog francés. Ay, sí. Yo tengo uno inglés. No, ¿en serio? Estaba hace poco, pero me acompañó 12 años. Y ellos no viven más de 8. El mío fue un récord, me siento. El mío tiene 5. Yo tengo uno inglés. Sí. Bueno. Te doy recomendaciones porque tuvo una vida muy... De verdad, o sea, muy tranquilo. 12 años conmigo. Entonces es fan de las mascotas, pero y no ha querido tener otro. Estoy como en cualquier proceso de dándole mi ¿Fue hace poco? Porque creo que se pone celoso si tengo uno muy ¿Y es que fue hace poco? Sí. Ay, no sé si es. Sí, es porque la iba a invitar aquí en Talento. Hacen una vaina súper linda como los viernes no sé si es de cada mes o algo, y entonces uno puede traer su mascota. No, pero yo vengo. ¿Es cierto? O sea, chévere, o sea, para compartir. Sí, sino que no, me siento que estoy dándole su espacio. Bueno, la volveremos a invitar. Muchas gracias. O sea, aquí no para esto porque vamos a mirar. Yo diría que sería bueno no como hacer esa corte de cuentas. O sea, hagamos corte de cuentas, miremos esto, cómo va. O sea, y ver, por ejemplo, esos retos que usted nos dice, a ver si los estamos cumpliendo o no. Sí, y me parece importante porque aquí los divulgamos de una manera más cálida, sí, como más fácil, pero igual están publicados, como tú decías, en la página web, y es muy importante. Yo soy consumidora de las páginas web, me encanta que los diferentes grupos de interés y los accionistas puedan ver el trabajo que hizo la administración y sobre todo la junta directiva. Bueno, ella es Silvana Javid, miembro de la junta directiva del Grupo Energía Bogotá. La estaremos invitando pues para hacer más charlas de cómo va ese gobierno corporativo, un gobierno corporativo que no es simplemente una política o un papel, es un gobierno corporativo que de verdad hace que uno pueda estar tranquilo de trabajar en una empresa como el Grupo Energía Bogotá. Tiempo de noticias en Grupo Es Mejor. Asamblea de Accionistas del JEP aprobó la distribución de dividendos por 2,2 billones de pesos, equivalentes a 238 pesos por acción sobre las utilidades del año 2024. Durante la Asamblea General de Accionistas del Grupo Energía Bogotá, la Junta Directiva presentó los resultados financieros de la compañía, destacando ingresos de 8 billones, un EBITDA ajustado de 5,1 billones de pesos, además de recibir reconocimientos globales en sostenibilidad durante el año 2024. En la Asamblea General de Accionistas del JEP, la firma KPMG Colombia fue designada como revisor fiscal para el periodo 2025-2026. Esta firma asumirá la responsabilidad de velar por la transparencia y el cumplimiento de las normas contables y financieras de la compañía, fortaleciendo la confianza de los inversionistas y demás grupos de interés.
Asambleístas del GEP aprobaron delegar en la Junta Directiva la autorización para decretar la emisión de bonos en el mercado internacional de capitales. La Junta Directiva del GEP está autorizada para conseguir recursos en los mercados internacionales a través de una o varias emisiones y colocaciones de bonos durante el año 2025 y el primer trimestre del 2026, con el propósito de asegurar flexibilidad para la financiación del Plan de Inversiones 2023-2027. ¿Sabías que la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá se destaca entre las empresas del sector en Colombia, no solo por su diversidad, sino por la experiencia, alta calidad y perfil técnico de cada uno de sus 9 miembros? Actualmente, 4 de ellos son mujeres, representativas y líderes del sector empresarial en el país. La poderosa Junta Directiva del GEP está conformada por Andrés Escobar, Silvana Javid, Silvia Escobar, Gustavo Ramírez, María Mercedes Cuellar, Ricardo Ávila, Juan Benavides, Jaime Ardila y Ana María Cadena, nombres que representan la solidez del gobierno corporativo de la compañía.